Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la cápsula 2 sobre operaciones entre conjuntos. Bien, para comenzar, recordemos que este ha sido un tópico que hemos tratado en la unidad 1 y lo único que haremos es ilustrar definiciones que están ya consignadas en las diapositivas de clase y en la misma clase como lo hicimos en la cápsula 1. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es, vamos a considerar tres conjuntos: el conjunto A, descrito por este intervalo, el conjunto B, descrito por este intervalo, y el conjunto C, descrito por este intervalo. Y calcularemos algunos aspectos relacionados a esos conjuntos. Por ejemplo, voy a numerar lo que iremos haciendo. Encontremos A complemento. Recordemos en este punto que A complemento denota todos los elementos que pertenecen a un universo dado. En este caso, para nosotros, nuestro universo son el conjunto de los números reales, y el universo, ese va a ser el universo en el que vamos a trabajar, y nuestro conjunto es A. En este caso, el complemento de A son todos los elementos que están en el universo pero que no están en A, es decir, todos los números reales que no pertenecen a A. Bien, para resolver este tipo de problemas a veces es bastante útil utilizar un diagrama. El diagrama que utilizaremos es este que está a continuación. Recuerden que la recta real para nosotros representa, o se puede representar también como los números reales, perdón, se pueden representar como una línea recta. Ponemos un punto de referencia que es el origen, que es el 0. De este lado están los números positivos y de este lado están los números negativos. Bien, representemos A en la recta, y una vez representemos A en la recta, pues podremos identificar qué conjuntos o qué conjunto o qué grupo de números no está en A. Entonces, fijémonos acá que el conjunto A denota los números reales X que son mayores o iguales que menos 2. Esto quiere decir que para comenzar, bueno, para este conjunto usaremos el color rojo. Nos situamos en el origen y nos movemos más o menos lo que para nosotros denote 2 unidades, en este caso 1 unidad, 2 unidades, 1 unidad por cada cuadrito, y entonces allí para nosotros aparecerá el número menos 2. Recordamos entonces también que en la clase se discutió este símbolo mayor que denota que el intervalo es un intervalo que es cerrado. Esto quiere decir que el intervalo incluye al número 2. Y miren que A corresponde a todos los números que son más grandes que menos 2. Entonces son todos los números que están a la derecha del 2. En este caso voy a pintar la recta real para indicar que todos estos números por los que está pasando el color rojo pertenece al conjunto A. ¿De acuerdo? Entonces, no es muy difícil ver que los elementos que no están en A son los elementos que están de este lado de la recta real. Es decir, estos elementos o estos números que estoy pintando de este lado corresponden a complemento. Fíjense que acá voy a denotar el intervalo como un intervalo abierto, dado que el 2 no pertenece al complemento, al menos 2 no pertenece al complemento del conjunto. Bien, ¿cómo describiríamos entonces nosotros el complemento de A? Primero lo escribiríamos en notación intervalo. Fíjense que A complemento está descrito como el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, pero como nos damos cuenta en la imagen que tenemos en la parte de arriba, el 2 no está contenido en este conjunto, entonces este será un intervalo abierto. También pues esto puede ser denotado de la siguiente manera: el conjunto A complemento son los números reales X tales que X es en este caso menor que menos 2. Bien, procederemos de manera similar si quisiéramos, por ejemplo, calcular B complemento. Si quiero calcular B complemento, de nuevo tomo una recta real, puede ser una como estas que tenemos acá,
y dibujaremos B y con base en el dibujo o la representación del intervalo B calcularemos B complemento. Fíjense en este caso que mi conjunto B son los números reales que son estrictamente más pequeños que 4. Esto más pequeño que 4 está descrito en este lado de acá. Entonces de nuevo, como lo hicimos hace un rato, pues usaremos un color y me iré contando una unidad por cuadrito, es decir que el número 4 está de este lado. Fíjense que en este caso el intervalo o el conjunto B no contiene al 4, por tanto haremos un paréntesis abierto, o como se notó en la clase podríamos simplemente hacer una bolita abierta que ya todos sabemos que denota un conjunto abierto. Y pues seleccionemos entonces los elementos del conjunto B. En este caso son los números más pequeños que 4, es decir, todos los números que están de este lado de la recta. Entonces podría allí pintar y por supuesto pues este es un conjunto infinito de números y es un intervalo que podemos describir de la siguiente manera. B complemento entonces sería igual a todos los números que no están subrayados por ese verde. Ese intervalo entonces sería el conjunto de los elementos X, tales que X es mayor o igual a 4. Bien, y esto pues se podría representar en notación de intervalo como el intervalo que va desde 4 cerrado hasta infinito positivo. Entonces de nuevo, si quiero pintar el complemento en negro, pues este sería el complemento del conjunto B. Recordemos que en la clase discutimos otras operaciones, no solo cómo calcular el complemento de un conjunto, sino también la unión y la intersección. Para ilustrar estas dos operaciones, haremos la intersección y unión de dos de los conjuntos que están en sus pantallas. Empezaremos calculando la unión entre B y C. Para este caso es útil utilizar una recta real y en esa misma recta real integrar los dos conjuntos. Entonces, fíjense que aquí tomaremos un color para cada uno de los conjuntos. Para el conjunto B, previamente habíamos usado el color verde, volveremos a usar este color para denotarlo. Y habíamos dicho que el conjunto B era el conjunto de los números reales que eran menores estrictos que 4, o sea, son los elementos que de nuevo están apareciendo en sus pantallas. Pinto esto de esta manera para que nos demos cuenta que este es un conjunto infinito de números. Y veamos quién es el conjunto C. Entonces fíjense que C es el conjunto de números reales X que cumplen la condición de ser más grandes que el menos 1 y a la vez más pequeños que el 5. Es decir, que el conjunto C se puede representar en un intervalo que va desde, usaremos el color morado, desde menos 1 hasta 5. Entonces recuerden, por cada unidad que necesitemos contaremos un cuadrito. Entonces en este caso vamos hasta el 5. Determinemos cómo son cada uno de los extremos de este conjunto numérico de este intervalo. Fíjense que en este caso X debe ser mayor estricto que menos 1. Como el símbolo que aparece acá es un mayor sin la condición de igualdad, entonces este será necesariamente un intervalo abierto. Eso quiere decir que de este lado de la imagen pintaré un paréntesis redondo. Y del otro lado, fíjense que X debería ser menor o igual que 5. Como en este caso también se considera la igualdad, este intervalo debería ser un intervalo cerrado y debería pintar un paréntesis cuadrado.
Fíjense que entonces este que está acá en morado sería el intervalo que corresponde o que representa el conjunto C. Bien, recordemos la definición de la unión entre dos conjuntos para calcular esto que es lo que nosotros deseamos. Recuerden que la unión entre dos conjuntos es un nuevo conjunto que tiene como elementos de B o elementos de, en este caso, C. Eso quiere decir que la unión entre la unión entre B y C no es más que todos los números que aparezcan pintados en la recta real, bien sea de verde, de morado o de los dos colores. Entonces este intervalo lo podemos denotar, fíjense que aparecen números pintados desde menos infinito hasta el 5. Entonces escribiremos que este es el intervalo desde menos infinito hasta, en este caso, 5 cerrado. Bien, si no quisiera verlo como un intervalo, sino como, o describir más bien el intervalo con otra notación o con la notación conjuntista, lo podría describir como los números reales x, tales que x es, en este caso, menor o igual a 5. Para finalizar esta sección, recordemos la otra operación que fue la intersección entre dos conjuntos. En este caso haremos la intersección entre B y C. Recordemos que la intersección entre dos conjuntos no es más que un nuevo conjunto que tiene como elementos los elementos que están en B y al mismo tiempo en C. Digamos que gráficamente lo podemos pensar como los números que están coloreados o que por los que pasan los dos colores, en este caso verde y violeta. Entonces, pues el intervalo de números sería desde menos 1 abierto hasta 4 abierto. Y por supuesto lo podemos denotar de la siguiente manera. Estos son los x, tales que x es más grande que menos 1 y es más pequeño que 4. Este 4 es el 4 que olvidamos escribir en este lugar. Y para terminar cerraremos el paréntesis y hemos entonces repasado o considerado todas las operaciones que vimos durante la clase. Muchas gracias.